¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Les habla Talon y el día de hoy les traigo un nuevo video, hablando por primera vez de Hajime no Ippo, un anime que en lo personal le tengo mucho cariño y es mi favorito de todos los tiempos. Ojo, anime, no manga. Y es que desde el capítulo 1 te engancha este anime, por la historia de Ippo y por los personajes obviamente, porque el protagonista es muy carismático y los personajes secundarios no se quedan atrás, son muy entrañables y cualquiera se puede volver tu favorito. Además de que la serie es buena dándote lecciones, no solamente sobre el boxeo, porque yo me quiero boxeador gracias a Hajime no Ippo, sino que también te da varios consejos personales que puedes aplicar a tu vida personal, valga la redundancia, como lo que es el cariño propio, la autoconfianza y el apasionarte por algo. Sin embargo, en esta ocasión traigo un tema que he querido explorar desde que me vi la serie por primera vez, y ya que me la estoy reviendo por novena vez, dije, es una buena chance. Ya estoy hablando de la primera derrota de Ippo. ¿Es verdad que Date venció a Ippo solo por experiencia o hubo algo más? Bueno, antes de continuar, déjenme pedirles que le den like a este video y que se suscriban al canal, ya que todo eso apoya a crear más contenido como este. Y si quieren ver más videos de Hajime no Ippo, revienten el botón de likes. Muchas gracias. Comenzamos. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, antes de la ansiada pelea entre el campeón e Ippo, el mismo Kamogawa mencionó que Ippo estaba en su mejor condición, además de que en fuerza y en resistencia era superior a Date. Cabe mencionar que Ippo tiene los puños más fuertes de toda la división peso pluma, al menos en Japón, pero yo diría que en general, ya que se le ha comparado mucho con Ricardo Martínez, pero bueno, eso es spoiler. Sin embargo, el campeón lo superaba en algo importante, lo cual era la experiencia, ya que al haber boxeado incluso a nivel mundial, te permite experimentar varias situaciones, y claro, al vivirlas te da la oportunidad de aprender de ellas para aplicarlas tú mismo o defenderte de ellas. Y creo que para nadie sale un secreto que tanto Ippo como Kamogawa aceleraron el paso sin poner frenos. A fin de cuentas, Ippo acababa de ganar el torneo de novatos y entró en el top 10 de los mejores boxeadores de Japón. Pero luego de eso, Ippo tuvo una cita de entrenamiento con Date y bueno, había un personaje, el cual no me agrada mucho, que se llamaba Okita, que básicamente era un chupamedias de Date. Entonces, como Okita vio que Date usó una técnica secreta con Ippo, le saltaron los celos y bueno. Okita era el rankeado número 5 de Japón y él retó a Ippo por una pelea. Obviamente Ippo le ganó. Así que este se saltó 5 posiciones de golpe. Saltó 5 posibles rivales con los que pudo ganar algo de experiencia y sobre todo más confianza. Pero como Ippo es alguien que necesitaba una mesa a corto plazo para dar el máximo, pues decidieron pisar el acelerador. No una, sino 2 veces. Ya que luego de vencer a Okita, Ippo se vuelve el top 5 de Japón. Lo que significa que tenía 4 posibles rivales que podían hacerlo evolucionar. Y aunque logra enfrentar a 2 de esos 4, ya que Saeki y Volk estaban por encima de él, se nota que no fue suficiente como tal. Y eso se nota full en la pelea contra Volk. Ippo tenía un fallo en su técnica de boxeo. Y luego de la pelea con Volk, como dije antes, donde su estrategia fue la de Homero Simpson, dejar que el oponente lo golpee hasta que se canse, Kamogawa debió entender que Ippo no estaba listo para un combate por el cinturón. Ya que a fin de cuentas, la única razón por la que Ippo venció a Volk fue porque él tenía muy poca experiencia en el ring profesional. Y obviamente no sabía la diferencia de energía que se gasta en un ring amateur y un ring profesional. Pero bueno. Aunque haya dicho esto, y en la serie más de una vez nos han demostrado el valor de la experiencia, como el caso de Ippo contra Volk, considero que hay 2 factores más importantes que de verdad determinaron la derrota de Ippo a manos de Date. Eiji Date es el primer campeón que conocemos en la obra, que ya estaba consolidado, porque Takamura se vuelve campeón durante el torneo de los novatos, pero, como digo, se vuelve campeón. Por lo que aún no era un campeón consolidado, era un campeón recién nacido. Pero bueno, detalles apartes. Eiji Date, sin ser un villano, más bien antagonista diría yo, tuvo una de las mejores construcciones que pude ver en un rival, no solamente a nivel Spokon, sino a nivel anime en general. Y no me refiero a su pasado o motivación, que en lo personal son geniales, sino que los mismos personajes reforzaban el estatus de campeón legendario que tenía Date. Y creo que esa fue una de las razones determinantes por las que Ippo nunca pudo vencer a Date, ya que a lo largo de todo el arco personajes como Okita, Kamogawa e incluso el mismo Takamura hacían crecer aún más la figura de Date. Y creo que el que más culpa tuvo fue Takamura, ya que este le da la charla de los campeones a Ippo, de cómo sus puños son especiales, de cómo contienen los sueños de sus rivales, y que de cómo un campeón a pesar de todo no va a caer ante un rival, y tienen habilidades que otros boxeadores no tienen. Y vamos, que si alguien como Takamura, que básicamente es la inspiración de Ippo, te diga eso, debió dejar en alerta a Ippo. Más aún cuando Date también se lo dice en tras bastidores, y el propio Takamura se lo confirma en una de sus defensas de título.
Poco a poco, no solo van creando una expectativa sobre Date, sino que están intimidando inconscientemente a Hippo, ya que él, si bien puede ser rudo, es alguien muy dócil, y ese para mí es el factor principal de por la cual Hippo perdió su pelea. La verdad es que tus puños son débiles. Necesitarás mucho más para vencerme. ¿Qué? Esa es la frase que Date le dice a Hippo antes de su pelea. ¿Pero a qué se refería? ¿Hippo no tiene fuerza en los puños? ¿Al que le han atribuido tener los puños más fuertes de toda la categoría peso pluma, al menos en Japón hasta ahora? ¿Cómo podría Hippo tener puños débiles? Y bueno, y eso es porque Date no se refería a sus puños, sino a su personalidad. Y esa fue la gran desventaja de Hippo, su personalidad. Hippo es un boxeador muy bueno. Tiene los puños más fuertes de toda la categoría peso pluma y aguanta palos como un campeón. Pero nada de eso sirve si tu personalidad no es la adecuada. Y para muestra tenemos a Mashiba, ya que Hippo y Kumi le hacen una fiesta cuando logra volverse campeón. Y es en ese momento cuando Hippo le pregunta a Mashiba si notó algo diferente, si el campeón de los puños eran más pesados o si tenía alguna habilidad especial, o cuáles fueron sus expectativas para el combate. A lo que Mashiba se limita a decir que el campeón no tenía nada especial y que simplemente fue un oponente más que aguantó tal vez un poco más que los demás, pero que al final terminó cayendo. Y eso para mí demuestra una gran fortaleza mental. Incluso el mismo Takamura veía al campeón de su división como un simple escalón más. Incluso me atrevería a decir que Sendo y Volk tenían más oportunidad de vencer a Date que el mismo Hippo. ¿Pero por qué? Porque ellos tal vez respeten a Date, pero para ellos serían simplemente un hombre más al que deben vencer. Es más, el mismo Sendo iría con la intención de arrancarle la cabeza desde el principio a Date, ya que vencerlo y volverse campeón de Japón implicaría una oportunidad más de pelear contra Hippo. Hiciera lo que hiciera Date, le hubiera costado mucho más frenar a bestias hambrientas como Volk y Sendo. Hippo en toda su pelea con Date mostró miedo. Desde la primera vez que Date comienza a neutralizar los golpes de Hippo, girando el cuello o desviando sus golpes con la guardia, hasta no caer con el poderoso golpe gacela de Hippo, el cual fue lo suficientemente fuerte como para vencer a Volk. Eso provocó que Hippo se quedara inmóvil y que se comiera golpe tras golpe, aunque tenía oportunidad de contraatacar o de esquivar. Y eso fue una de las partes más frustrantes de la pelea, porque desde el capítulo 2 Hippo simplemente se limita a hacer un costal de papas. Ni siquiera se cubre, simplemente está recibiendo los golpes de Date con la cara. Su miedo era tal que sentía que no tenía nada que pudiera lastimar al campeón. Y como dijo Kamogawa una vez, si el boxeador no puede deshacerse del miedo, está acabado. La pelea de Hippo y Date es una muy importante para la obra. En lo personal no está en mis favoritas, pero eso no niega que sea muy importante para la obra. Ya que no solo marca la primera derrota del protagonista, sino que nos muestra algo que muy a futuro en la obra tendría más peso, que es su débil personalidad. Ya que la personalidad de Hippo no solo lo hizo bloquearse varias veces durante el combate, sino que tampoco le permite tener más hambre. Incluso Kimura, en su pelea contra Mashiba, spoilers, mostró más carácter que Hippo, porque para esa pelea Kimura se super preparó e incluso desarrolló un nuevo golpe exclusivo para vencer a Mashiba. Y aunque no logró derribarlo la primera vez, él se repitió a sí mismo. Si mi golpe no lo derribo, entonces le lanzaré 2, 3, 4, le lanzaré los golpes que hagan falta hasta que caiga. Por lo que estoy seguro de que si Hippo hubiera tenido algo más de fuerza interior, este hubiese logrado vencer a Date. Con dificultad, obviamente, pero al final hubiese cumplido su meta de vencerlo. Si el video les gustó, no olviden apoyarlo con un like y suscribiéndose al canal, ya que todo eso ayuda a crear más videos como este. Muchas gracias por ver y nos vemos. Chau chau. Dentro de mí, mi mirada está en el horizonte, la decepción y yo llegaré a la meta, se cumplirá, lo sé.